Existe todo un abanico de categorías de fantasmas y apariciones que están muy bien catalogadas en la cultura japonesa. Imagino que podrá comentarnos o decirnos también cómo defendernos, ¿no es cierto?, de estos fantasmas, de estos yurei. Que a diferencia del fantasma occidental errante, el yurei no vaga por azar, permanece atado a una emoción extrema, lo cual lo hace más peligroso. Yo vine acá para hacerle alguna consulta vinculado a experiencias paranormales. Ajá. Me había ocurrido al menos el hecho de despertarme en el medio de la oscuridad y observar a cierta distancia desde mi cama, ¿no? No dentro de la habitación, sino en el hall, como una silueta de una mujer mayor amacándose, no sé el término preciso. Buenas y tenebrosas noches, profesor y audiencia, por supuesto. Tenebrosas noches, bienvenidos a la hora tenebrosa. Hoy tenemos también una cosita especial para el final del programa, que tiene que ver con una entrevista, un invitado de lujo que estuvo aquí entrevistando al profesor. Desde ya les pido, busquen sus Talismanes, amuletos, talismanes, lo que consideren una buena protección, porque probablemente esta noche hablemos de uno de los más oscuros personajes de el misterio, lo fantasmal, lo espectral, y desde ya anotar Tecti, que es un poco nuestro talismán digital, esta palabra latina que significa protegidos. Así que bueno, el profesor dijo que íbamos a hablar entonces de los fantasmas. Los fantasmas Japón, japoneses, ¿cierto? exactamente. Vamos a hablar de los tipos, hay toda una variedad realmente increíble. Bueno, entonces estimo que ya es hora, ¿no es cierto, profesor? Así es. Él ya está aquí, así que comenzamos. Existe todo un abanico de categorías de fantasmas y apariciones que están muy bien catalogadas en la cultura japonesa. Yo personalmente, cuanto más profundizo en mis conocimientos sobre este tema, llego a pensar que son los más aterradores a mi juicio. Así que debo aclarar que haré una muy sencilla revisión que no pretende abarcar el total surgido durante milenios de tradiciones populares en Japón. Allí los fantasmas y sus mitos se encuentran fusionados al folclore y a las creencias espirituales. El término yurei significa fantasma, significa aparecido. Y a diferencia de los fantasmas occidentales, los yurei no son simplemente almas errantes. Se trata de espíritus que se encuentran atados al mundo terrenal debido a emociones muy intensas o muertes traumáticas. Se los divide en categorías, ya que cada uno posee características únicas. Empezaré con los yurei o fantasmas tradicionales, que son los aparecidos más comunes de la tradición popular japonesa. Se trata de espíritus de personas que murieron sufriendo emociones muy intensas, como amor, celos, ira, tristeza, y por ese motivo es que no llegaron a pasar al más allá. Por esta razón se encuentran aún en el mundo de los vivos y suelen aparecer vestidos con un kimono blanco porque es la ropa funeraria acostumbrada. Sus manos cuelgan a ambos lados del cuerpo con las muñecas caídas. El cabello generalmente es largo y negro, desprolijo y suelto. Se los ve flotar, no tienen piernas visibles. Y los más notables ejemplos de yurei son Oiwa, del kabuki Yosuya Kaidan, y Okiku, del cuento La casa del plató en Banjo. Oiwa, a ver, profesor, perdón que le interrumpa.
estaría bueno explicar, ¿no es cierto?, qué es un kabuki. Exactamente. Y podría contarnos por ahí más detalles también de, bueno, este fantasma Oiwa. La otra, bueno, es un poco más conocida, pero de Oiwa por ahí es un poquito antes, comprendo. Interesante observación, Dunkel, gracias. El kabuki es una forma de teatro japonés tradicional que se originó en el siglo XVII. Se lo caracteriza por su drama estilizado y el uso de maquillajes muy elaborados en los actores, incluyendo un dramatismo exagerado. Yotsuya Kaidan es una obra escrita en 1825 que narra la historia de Oiwa, una joven mujer que estaba casada con un samurái sin amo. Este se enamoró de otra mujer llamada Ume y decidió casarse con ella. Para poder conseguirlo, envenenó a Oiwa con una crema facial. El rostro de Oiwa fue horriblemente desfigurado por el veneno que finalmente acabó con su vida. Se convirtió entonces en un espíritu que comenzó a manifestarse de diferentes formas, causando accidentes a Ume y su familia, buscando venganza por lo sufrido. Yotsuya Kaidan ha sido adaptada numerosas veces al cine y al teatro y sigue siendo una fuente de inspiración para el terror japonés. Bueno, sí, de hecho hay una película bastante interesante justamente del año 59 que se llama literalmente El fantasma de Yotsuya, ¿no? O como Yotsuya, sí, Yotsuya está bien, pronunciado así, ¿no es cierto? Creo que sí. Sí. Pero bueno, justamente de esa época, una época bastante dorada del cine japonés, los 50, 60, en las que hacían producciones medio de índole históricas y que representaban mucho algunas, valga por ahí la redundancia, historias de tradiciones antiguas, entre ellas las historias de terror o de fantasmas. Y bueno, una es la del fantasma Yotsuya, y hay otros, bueno, está Kwaidan también. Hay varias películas de la misma época que retratan un poco esto. Así es. Bueno, muchas gracias. Okiku es la protagonista del relato popular japonés La casa del plató en Banshō. Cuenta que hace unos 200 años atrás, un jefe de policía llamado Aoyama Yusen vivía en la calle Banshō, en una ciudad llamada Edo, Tokio. Era experto en capturar ladrones y pirómanos y un hombre muy violento, cruel, sin compasión. Yusen tenía en su casa una sirvienta llamada Okiku, quien conocía el temperamento de su amo. Un día, por accidente, rompió un plato de valiosa porcelana de un conjunto formado por 10. Okiku sabía que pagaría por este descuido, pero pensó que si intentaba esconderlo, el castigo sería mucho peor. Por eso, temblando de miedo, fue a ver a la mujer de su amo y le confesó lo que había hecho. Cuando Yusen regresó y vio que uno de sus platos preferidos estaba roto, encolerizó, ató a la sirvienta y la golpeó cruelmente. Además, cada día le cortaba un dedo. Okiku, agonizante, logró finalmente desatarse y escapar al jardín, donde se lanzó al pozo de agua para ahogarse. Desde ese día, cada noche se escucha una voz que sale del pozo, cuenta cada plato hasta el 9 y luego se echa a llorar. También esta historia ha inspirado películas de terror como Ringu, de 1998. Sí, profesor del director Hideo Nakata, podríamos decir ya un poquito clásico a día de hoy, si se quiere, de terror. Mira, aquí tenemos justamente en su momento bueno, esto es un DVD, también estuvo por supuesto en VHS, pero me recuerda cuando era pequeño y la he visto, me ha asustado bastante esta película, no tendría que haberla visto de pequeño, pero No, sin porque embargo, realmente es una excelente película de terror, mostrado de un modo psicológico al que no estábamos del todo acostumbrados acá en Occidente. Y para hacer una mini, si se quiere, reseña, para quien, sin spoilers, para quien no haya visto, tener una idea de qué va la película, justamente es de un mito que anda circulando por estudiantes y que lo empieza a investigar el periodismo acerca de un video que anda circulando por ahí que se dice que quien lo ve luego de 7 días fallece. Así que bueno, involucra toda una historia
que está un poco relacionado con esto de el agua, el pozo de agua. Vamos a dejarlo ahí para no spoilear demasiado. No, para por quien no haya supuesto. visto. Por supuesto. Hay todo un repertorio. Bueno, aquí tenemos otro. ¿Lo menciono también? Claro que sí. El grito más conocido como, Ju-on o la maldición, si se quiere. También más o menos de la misma época. Otro clásico de terror japonés. En este caso, es una trama un poquito diferente. Uh-huh. Pero también involucra ahí un sentimiento muy fuerte de angustia y odio. Esto que decía, como para que aparezca un Yurei, ¿no es cierto? Como condición. Sí, una condición de muerte violenta, sí, de algún modo, emocional o física. Continuando, el próximo aparecido es el Onryo, un espíritu vengativo. Esta clase de Yurei, de fantasma, está lleno de rencor y regresa del más allá solamente para vengarse de quienes le han hecho daño. Su aspecto es muy similar a los Yurei que ya hemos visto, pero estos fantasmas pueden causar desgracias, enfermedades o incluso la muerte. Un ejemplo sería Sugawara no Michizane, una figura histórica convertida en espíritu vengativo. Y Dunkel, antes que pregunte te lo explico. Sugawara no Michizane nació en el año 845 y falleció en el 903. Fue un diplomático y poeta, nombrado embajador a China en el año 894, pero años después fue injustamente degradado a oficial menor por el emperador Daigo. Michizane falleció en el exilio. Luego de su muerte, varios hijos del emperador Daigo comenzaron a morir de manera misteriosa. Por ejemplo, el príncipe Yasuakira, de 19 años, el príncipe Yasuyori, de 4 años. Hacia 1929-1930 sucedieron una serie de plagas y sequías. Y en 1930, el gran salón de audiencias del Palacio Imperial se incendió, abatido por rayos. El país sufrió una serie de tormentas e inundaciones prolongadas, murió muchísima gente. Inclusive el propio emperador falleció en el año 930, teniendo 46 años. Se atribuyeron estas calamidades al espíritu furioso y sediento de venganza de Sugawara no Michizane. La corte imperial decidió construir un santuario sintoísta en el año 947 en Kioto con el fin de apaciguar su alma, y está dedicado a él. Póstumamente fue restituido en su cargo en el año 993 y se destruyeron los registros que hicieran mención de su exilio. En el año 986 fue deificado con el nombre de Tenjin o Kami. Son espíritus del saber. Y los estudiantes japoneses piden su ayuda para aprobar los exámenes, aún hoy. Así que como ves, a este tipo era mejor no hacerlo enojar. Sí, ya lo creo, profesor. Continúe con el siguiente y espero que no se enoje. Bueno, usted no me haga enojar a mí tampoco. Bueno, por las dudas. Mire lo que le pasó acá. A la gente por hacerlo enojar acá. Por eso, no vaya usted a enojarse. Vamos, bueno. Continúe. El que sigue es uno de los que yo considero más tenebrosos. Es el Ubume, espíritu de una madre muerta. Se trata de mujeres que han fallecido durante el parto y no pueden descansar preocupadas por sus hijos. Aparecen con un bebé en brazos y piden lastimosamente ayuda para el niño. Se dice que se los ve frecuentemente en templos y caminos rurales. Ese sí que es bastante impresionante y aterrador sería encontrárselo, profesor. No. Absolutamente. Bueno, sí. El que sigue también es aún peor si lo pensamos. Se trata de Sashiki Wayari, el niño del Sashiki sería. Se trata de un espíritu infantil. Estos fantasmas de niños suelen habitar casas y traen suerte, siempre y cuando se los respete. Se aparecen como un niño o una niña que está jugando, que ha dejado huellas de sus pies por el piso del cuarto y por las paredes. Es muy común en casas o posadas rurales. Sí, me hace acordar esto de las huellas a lo que vemos en la peli Aterrados, profesor. Exactamente. Hay una escena bastante tenebrosa donde justamente vemos huellas de un fantasma de un niño.
Así es, así es. No hablamos, no entrevistamos a Demián Rugna, pero parece un guiño, ¿no es cierto?, a este Puede tipo ser. de espectro, que sospechosamente deja sus huellas en las paredes, Sí, y sí. realmente es aterrador. O sea como sea, es fantástico. Y bueno, otra película para Sí, recomendar, por supuesto. Aterrados, Ujú. un film realmente excepcional para quienes gustamos del terror y del misterio. Ujú. Peores todavía son los Funayurei, espíritus de personas muertas en el mar. Se los ve aparecer en barcos fantasmales envueltos en la niebla. Existen leyendas que cuentan sobre estas apariciones pidiendo desesperados baldes con agua para beber y dispuestos a ahogar a todo aquel que puedan atrapar. Bueno, profesor, esto de los espíritus en el mar, en barcos, espíritus en un barco. Barcos que se hundieron. Pero ¿cuántas categorías hay? ¿Falta mucho? Es impresionante, realmente ya veo. impresionante. Es una especie de bestiario, un fantasmiario ¿Sabe qué me hace japonés acordar al buque maldito? dentro de los yurei típicos, ¿sí? Vamos a hablar del Yuki Onna, que es un espíritu femenino que aparece durante las tormentas de nieve. Se lo ve como una atractiva y joven mujer de piel muy pálida, toda vestida de blanco. Existen relatos de estos espectros en el norte de Japón. Un fantasma de mujer muy hermosa que aparece en las tormentas de nieve a menudo para matar a los viajeros congelándolos. Algunas versiones la muestran como una princesa de la luna que escapó al mundo de los hombres y quedó atrapada, mientras que otras la describen como el espíritu de una mujer congelada. En algunas historias, Yuki Onna seduce a los viajeros, los desorienta o incluso los mata. Sí. Y aún faltan otras categorías mucho más generales. Sí, Yuki Onna igual me hace acordar, profesor, a la peli de Kwaidan de Akira Kurosawa, justamente, de los 60, que bueno, mencioné más temprano. Son 3 relatos de terror, de fantasmas de Japón, y uno de ellos literalmente representa a este fantasma de la nieve. Así Está es. literalmente representado en esa Sí. película. Sí. Sí, incluso la foto que se ve ahí Sí. es parte de un personaje en un kabuki, Sí, ¿no? sí. Que está de algún modo, bueno, representando a uno de estos yurei, ¿sí? Sí, veo que es todo un elenco de fantasmas ahí Sí. en Japón, podríamos pensar, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Así que bueno, y aún faltan otras categorías, como te decía, los gaki y los yokai. Los gaki son espíritus hambrientos muy comunes en el budismo japonés, conocidos por su sufrimiento eterno por la avaricia. La palabra gaki significa literalmente niño espíritu hambriento, y se los representa con cuellos finos, estómagos descomunales. Son incapaces de saciarse, incluso intentando beber agua o comer alimentos que se convierten en fuego, ilustrando su tormento. Esto es el Tarrare, profesor, versión en japonés. Algo así, pero Sí, fantasmagórico. Sí. espectral, ¿no es cierto? Sí. O sea, realmente visiones espantosas. Luego están los yokai, criaturas sobrenaturales que habitan las casas o los lugares remotos de Japón. Estos pueden tomar diversas formas: animales, seres humanos, objetos, incluso pueden ser amorfos, no tener forma. Son criaturas mágicas con poderes que pueden usarse tanto para el bien como para el mal. Los yokai son una parte fundamental de la cultura japonesa y se los incluye en una amplia, enorme variedad de historias y leyendas. Los yokai más conocidos del Japón, por nombrar algunos nada más, incluyen al Kappa, una criatura acuática, Kitsune, un zorrito mágico, Tanuki, perro mapache. ¿Perro mapache? Un perro mapache. Ahí están, de hecho. Tengu, una especie de hombre pájaro. Oni, un demonio, un ogro. El ogro, sí, el famoso ogro.
Así es. En el que está basada la máscara de los samuráis, de hecho, bastante terror. Bueno, de ahí el terror que tenían muchos al pelear contra los samuráis. Así es. Sí. Yuki Onna, la mujer de la nieve, y los gatos metamorfos, acá Sí. hay representado uno, como Nekomata y Bakeneko, famosos por sus poderes. Sí, hay películas de eso también, profesor. Más de acción, más orientada a la acción, pero hay una que se llama Kuroneko también. Sí, Y hay, bueno, tiene que ver con una leyenda también de esto, de un fantasma que cobra un poco la forma, puede transformarse en una especie de gato demoniado gigante. y perdón, y aquí están ahí los dos gatitos Sí. haciendo alguna de sus Sí, travesuras. ya veo. Y vamos a mencionar también lo que dije al principio, ilustrar, más que mencionar, los kappa, que son reptiles humanoides, que habitan ríos y lagos. Por ejemplo, si te fijas bien, parece una mezcla extraña entre lagarto, Sí. alguno dirá, uy, se parece a una tortuga ninja. Su apetito por el pepino es conocido y por ahogar personas, así que por las dudas no lo siga al río, Ranger Doomer. O lleve un pepino. O lleve un pepino. Estos yokai, a través de su diversidad, algunos son traviesos, pero otros son realmente asesinos. Son una parte fundamental del folclore y la cultura popular japonesa actual. En este caso, tienen sobre su cabeza una especie de plato que siempre tiene que estar cubierto de agua. Ese es su punto débil, Ranger Doomer. Si se seca el plato, ahí lo debilita y puede usar su katana para hacer unas rodajitas de capa. Así que, como habrán visto, la variedad y nivel de espanto es variable y terrible a la vez. Sí, literalmente es un ejército espectral, profesor. Es una cosa de locos. Tal cual. Ahora, imagino que podrá comentarnos o decirnos también cómo defendernos, ¿no es cierto?, de estos fantasmas, de estos yurei. Bueno, yo de hecho tengo un libro que habla un poco sobre la historia de los fantasmas de Japón, que está muy bueno. Mostrá la tapa Sí. del libro y entonces Sí. les paso un par de tips como para defenderse de los yurei. Sí, por supuesto. Algunos, no sé, no, esto por ahí es más histórico, es una muy buena recopilación que hemos leído también. Sí, la verdad que es muy interesante, se lee muy rápido, muy ameno en su lectura, así que a quien le interesa, dentro de la hora tenebrosa del tema fantasmas en particular, ahí tiene una buena fuente de información. Sí, así es. Así que bueno, como pediste, doy unos tips sobre la defensa contra los yurei, cómo defenderse de uno de estos aparecidos. Que a diferencia del fantasma occidental errante, el yurei no vaga por azar, permanece atado a una emoción extrema, lo cual lo hace más peligroso. Y como decíamos, la apariencia blanca por el ropaje funerario, el katavira, el cabello largo, suelto, símbolo de desorden espiritual, las manos colgantes, con las muñecas dobladas, falta de pies, o sea, siempre están flotando, presencia nocturna, olor extraño, frío, humedad. Ahora, el principio clave que hay que tener con un yurei es que no se combate, se lo apacigua. Hay que tratar de desvincularlo, de sellarlo. Pero antes vamos a también distinguir los tipos, porque existen medidas como para cada uno. Okay. Las que son generales para tratar de evitar un yurei es que cuando una persona muere tiene que tener un correcto ritual funerario. Esto es una creencia muy importante en Japón. O sea que la mayor defensa es preventiva. Darle un velatorio adecuado, hacer las ofrendas de arroz, agua y sal, leer los sutras budistas, las tablas mortuorias que tienen que estar correctamente consagradas, porque un muerto que no ha sido bien despedido produce un yurei. Hay que purificar. Básicamente la purificación se hace con sal, el morishio, estos sí, son conitos conocidos, muy conocidos de sal, que parecen montículos que se colocan en las entradas de los hogares.
y usar mucha agua corriente, lavarse bien las manos, lavarse la boca. La sal se utiliza porque rompe la adherencia espiritual, no es que lo destruya al yurei, lo aleja. ¿De ahí los círculos de sal, profesor? De ahí los círculos de sal, o sea, la sal Claro, es un sí. elemento que Protector, participa sí. mucho a ese nivel, Mm. se podría decir que en la mayoría de las culturas, ¿no? Sí. Y ahora sí vamos con los tipos de yurei y cómo defenderse de cada uno. El onryo, el primero que vimos, el espíritu vengativo, que se origina por una muerte injusta, por una traición, un abuso, una humillación extrema, y causa enfermedad, locura, ruina familiar y muertes en forma indirecta. A ver, para defenderse jamás hay que confrontarlo, jamás insultar o desafiar a un onryo. Hay que tratar de hacer un ritual de disculpa, aunque no seas culpable, hay que pedir disculpas igual. Hay que hacer ofrendas repetidas, cada 7, cada 21, cada 49 días, todos múltiplos de 7, como verás. O recurrir a un monje budista experimentado para que haga una especie de, lo que se podría decir, algo comparable a un exorcismo de Occidente. Históricamente muchos de estos onryo fueron convertidos en kami, en estos espíritus venerados, para aplacar la furia. El ubume, que es un espíritu materno, que dijimos tiene su origen en una mujer muerta en parto o con hijos desprotegidos, y que aparece en las noches asustando con sus llantos y tiene obsesión con los bebés vivos. Eso es una cosa muy peligrosa, por eso hay que cuidar mucho a los niños con amuletos. Los amuletos se llaman mamori. Vestir estatuas de Jisoo con ropas infantiles. Estas figuras representan el bodhisattva protector de los niños y también de las embarazadas, por eso lo utiliza muchísimo. Claro, sí. Y hacerle ofrendas, ofrecerle juguetes, arroz, leche, nombrar al niño muerto, porque Ubume no es maligna, sino que es una mujer desesperada. Claro, sí. En cuanto a las Funayurei, los fantasmas del mar, que se han originado justamente en marineros que han muerto ahogados, en naufragios, el peligro representa que hundan un barco. Sí, ahí se lo ve. Y bueno, que asustan con esos gritos, esas voces pidiendo agua potable. ¿Sí? La defensa tradicional, los lugareños suelen llevar en sus botes un cucharón sin fondo. Nunca responden a sus llamados y ofrecen arroz y sake, esa bebida alcohólica, al mar. Obviamente también un buen remedio es evitar las aguas malditas en fechas señaladas. En cuanto a los Sashiki Warashi, los espíritus domésticos, estos que se originan en niños fallecidos en casas antiguas, el peligro es poco, porque en realidad traen fortuna, hasta que se ofenden. Así que hay que tratar de convivir con ellos, mantener la casa limpia, no remodelar sin antes hacer un ritual y pedirles permiso. De vez en cuando dejar algún dulce, algún juguete. Nunca burlarse, porque si se van, es muy probable que la casa caiga en desgracia. En cuanto al goryeo, este espíritu político, aristocrático, que se originó por nobles que han sido exiliados o ejecutados injustamente. Estos sí representan un gran peligro porque pueden causar plagas, incendios, catástrofes colectivas. Entonces, la defensa consiste en hacer un ritual a cargo del Estado, crearles santuarios que estén dedicados a ellos y la elevación simbólica del espíritu, convertirlo en un tenjin. En cuanto al Hibakurei, el espíritu ligado a un lugar que se origina por súbitas, juramentos incumplidos, generalmente perturban mucho a los habitantes de un lugar con las apariciones repetidas, incluso con accidentes. Así que la primer defensa es purificar el lugar, de alguna forma lo que dice limpiarlo. Después sellarlo con talismanes y en casos extremos, bueno, hay que abandonar el sitio.
Claro, sí. Generalmente se utilizan amuletos y objetos protectores para intentar de algún modo estar a salvo de los peligros que puedan ocasionar los yurei. Por ejemplo, un ofuda es un talismán con nombre de deidad. Sí, eso que está. Los espejos pequeños Ujú. se utilizan también como una defensa porque reflejan lo impuro. Claro. En Japón se usan mucho las campanas, susu, Ahí están. Sí, sí. y que son usadas incluso también, no solo en templos, sino también en los hogares. Y el incienso de sándalo. Cuando en un hogar aparecen objetos rotos o que se caen aparentemente solos, indican que hay una presencia activa. Y lo que jamás debe hacerse, y esto se aplica, pienso también, a cualquier espíritu oriental, es no jugar con el espíritu, no invocarlo por curiosidad, no usar su nombre con burla, no hacerle imágenes, grabaciones y menos tratar de imitarlo. Tampoco mezclar rituales occidentales con los japoneses, porque son muy distintos. En Japón la imprecisión de un ritual es una ofensa espiritual y origina un yurei vengativo, así que mucho cuidado con eso. Así que bueno, quien comprende el dolor de un yurei sobrevive. Quien lo niega, lo hereda. Un yurei ignorado se vuelve un onryo, un espíritu vengativo. Un yurei escuchado termina volviéndose un recuerdo. Así que Bien. creo que con eso tenemos una batería de elementos como para que esta noche, si tienen miedo, Sí. no la pasen tan mal. Y recién estaba leyendo por ahí en el chat algo que me dio mucha gracia respecto de Tito, creo que estaba un poquito más arriba. Ahí está, sí, que Rapso decía que, claro, que Tito se porte bien o va a jugar al jinete sin cabeza. Bueno, ya escuchaste, Tito, ¿eh? Mira, Tienes razón. Tito Rapso te está Me amenazando. puso en su lugar, está muy bien. Bueno, y a todo esto tenemos una pequeña sorpresa, profesor. Usted tiene que anunciar porque, bueno, hemos sido aquí homenajeados con un periodista cinematográfico, Así es. o sea, comentarista de películas y Sí, que hace revisa. unas reseñas Sí, realmente excelentes, que, bueno, tuvimos el honor de tenerlo presente Sí. aquí en el estudio, haciéndonos una entrevista, nada más y nada Sí, menos. y dentro de esas preguntas, bueno, para específicamente este vivo, seleccionamos una parte, la más acotada, por así decirlo de alguna forma, que estuvimos trabajando ahí a full con la maga, codo a codo para poder traerla aquí el día de hoy. Bueno, básicamente nos va a contar una experiencia paranormal. A usted le contó una experiencia paranormal bastante interesante. Claro, acá quien Sí, quiere entrevistar al profesor Leresgrave tiene que contarle. también sí. tiene que, a modo de intercambio, Ujú. contarnos una experiencia paranormal, como Sí. para satisfacer un poco también mi curiosidad. Así que... Como esto es la hora tenebrosa, hemos seleccionado ese momento y también la recomendación de dos películas que se estrenaron, bueno, una el día de ayer. películas y, nacionales. Sí, películas de aquí de Son Argentina. un de terror. orgullo realmente. Espero que lo disfruten Y después, bueno, hacemos y hacemos después una despedida. una despedida. Tenebrosas noches, les habla el profesor Leresgrave desde Parasomnia. Tengo el honor de presentarles a un periodista que es experto justamente en toda esta temática, pero fundamentalmente también en cine y en redes, y que nos viene a visitar, Matías González. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Un Tenebrosas placer noches. visitar su espacio. Muchas gracias. El placer es mío. Yo vine acá para hacerle alguna consulta vinculado a experiencias paranormales. Ajá. Bueno, adelante, Matías. Escucho atentamente. Yo creo que me tengo que trasladar un poco a la infancia. Yo actualmente tengo 3 décadas, 30 años, pero esto se remonta a cuando era muy chico, en mi casa de la infancia. Yo estaba durmiendo muy tranquilamente, digamos, en mi cama, dentro de mi habitación. Todavía era hijo único en ese momento. Después, más adelante, con los años, llegó mi hermano y años después mi hermana. Entonces dormía solo en mi habitación.
Siempre tenía que dormir con la tele encendida. Esa era como la luz que me iluminaba dentro de la oscuridad de la habitación. No un velador, sino que era la televisión. Y había como un pequeño chip dentro mío que, viste que podés programarla para que se apague en determinado horario. Cuando se apagaba yo me daba cuenta y volvía a encenderla. Y era como la compañía. Porque ¿qué sucedía? Me había ocurrido al menos en más de una oportunidad el hecho de despertarme en el medio de la oscuridad, por ejemplo cuando la televisión se había apagado, y observar a cierta distancia desde mi cama, ¿no? No dentro de la habitación, sino en el hall, que era el que estaba justamente a continuación de la pieza, como una silueta. No podría ponerle muchos rasgos distintivos porque no lo llegaba a apreciar y con el paso de los años también se fueron perdiendo, pero como una silueta de una mujer mayor amacándose, no sé el término preciso, pero en una especie de las sillas hamaca, que hacen como el famoso ruidito. Sí, sí, sí. Bueno, el ruido era imperceptible y se veía la sombra de esa imagen, ¿no? La realidad es que por el temor nunca me acerqué, la veía desde lejos y estaba ahí. Entonces yo sentía que después encendía la televisión y no había nada. Le daba luz nuevamente, ¿no? A ese espacio. Pero nunca le encontré una explicación. Tampoco es que le veía el rostro como para decir la asocio con tal persona que conozco. No. Así que sí, fue durante un tiempo y me ha sucedido cuando era chico que había noches que quizás esto me costaba dormir y esperaba la luz del día para dormir. Dije, bueno, ya salió la luz. Un poco lo que se asocia también, ¿no? Con el terror, al menos más de manera más cliché, en el cine. Esto de, bueno, cuando llega el día, un poco la tranquilidad, ¿no? Que en la oscuridad de la noche es donde... Y bueno, siento que esa es un poco la experiencia que recuerdo. Un poco entre nubarrones, ¿no? Porque pasó mucho tiempo. Claro, claro. Pero sí, esa es mi experiencia paranormal. ¿Y sentís que esa figura que de algún modo te acompañaba porque estaba ahí, era alguien que tenía algo que ver con algún ancestro, con alguien de tu familia? ¿Le preguntaste a tus padres en su momento eso? Ellos nunca se enteraron de esto. No, creo que nunca lo compartí. Wow. No, lo estoy revelando aquí en este espacio por primera vez. Tampoco tenía algún ancestro que hubiera fallecido recientemente como para quizás asociar la imagen a esa persona. Ni tampoco, como no le veía el rostro particularmente, no recordaba de algún, no sé, algún familiar más tradicional de decir, bueno, quizás se asocia a esta persona. Porque tampoco es que escuchar alguna voz o algún ruido, era bastante silenciosa toda la situación. Bueno, era una compañía, de algún modo. Tal vez alguien que te estaba cuidando. Sí, en ese momento recuerdo el temor por lo desconocido. Por supuesto. Justamente. Por supuesto. Y bueno, y tenía esta necesidad, viste, como de encender la luz y decir, bueno, la televisión con un programa, salvo si veía Escalofríos, que en ese momento era un boom. Recuerdo, si no me equivoco, era el canal Fox Kids, a la medianoche, lo cual no me hacía muy bien verlo previamente a dormir, pero yo lo veía igual. Y me acuerdo que me asustaba mucho ese programa. Tendría 5 o 6 años más o menos. Claro, por supuesto. Comparto eso que dice el profesor respecto a cómo se resignifica, porque hoy viéndolo en la adultez, con muchos años transcurridos, no pensarlo únicamente como una circunstancia negativa del temor del mal que acecha, sino simplemente desde la protección, la compañía, ¿no? Resignificar un poco esa visión o esa imagen. A ver, mucha gente puede no creer, o obviamente yo respeto los credos y los dogmas de cada uno, pero hasta el folclore nos habla de esta posibilidad de un más allá. Total. De un más allá de la muerte, de que nuestra conciencia de alguna forma mantenga cierto tipo de energía, la luz misma está compuesta por fotones que andan por todos lados dando vuelta, entonces seres de luz, ¿no es cierto? Exacto. Exactamente. Que de alguna forma uno a veces percibe un montón de cosas que, insisto, yo no creo, lo digo por mí, ¿no es cierto?, mi persona, que estemos solos, sino que estamos rodeados de un montón de cosas que nos rodean. Ahora, bueno, también se incluyen las energías que permiten
las redes, el wifi y todas estas cosas. Pero bueno, muchísimas cosas que andan dando vueltas por ahí y que a veces nos acompañan. Nosotros debemos saber si esa compañía puede ser útil, puede ser beneficiosa o no para nosotros. Ahí está un poco el desafío. Obviamente. Pero no hay que temerles. Exactamente. Bueno, Matías, te agradezco compartir esa experiencia y me atrevo a hacerte una pregunta, ya que hablaste de escalofríos y que, bueno, sé que sos periodista, querés hablar sobre el tipo o ejemplos del tipo del periodismo que haces, lo dejo en vos. Bueno, también remontándome un poco a mi infancia, desde que soy muy chico, me gustan dos cuestiones principalmente, que son todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, y también con el cine, con las artes audiovisuales, con el arte en general. Con el paso del tiempo, terminé la escuela secundaria, tenía que elegir qué camino iba a tomar para mi formación profesional, y dije, creo que el camino es la comunicación social. Dentro de ese trayecto había una instancia que era justamente el título intermedio vinculado al periodismo, y ahí es cuando empecé a sumergirme en ese mundo y lo fui descubriendo y cada vez me fui enamorando más. Si bien he recorrido distintos ámbitos, siempre el que más me atrajo y al cual me dedico actualmente es el vinculado a la cultura, al espectáculo, al arte en general, ¿no? Sea una película, sea una serie, sea una obra de teatro. Bueno, poder conocer un poco más a fondo, ¿no? Cómo se llevó a cabo ese proceso, cómo compusieron esos personajes, dónde nació esa historia. Así que un poco ese es mi recorrido, enfocado principalmente a todo lo artístico. Y obviamente ha formado parte de este recorrido el terror, ¿no? He cubierto muchas películas y series que han tenido que ver con el género, sobre todo de índole nacional. Y hablando de películas de terror, películas de terror argentinas, contemporáneas, ¿nos podés recomendar algo ya que estamos acá en Parasomnia, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, es más, pueden ver el programa y ya se sacan entradas para ver estas películas este fin de esta semana, porque actualmente están en cartelera las películas de las que vamos a hablar. Wow. Son películas de terror argentinas, estrenadas recientemente en el país, pero hay una particularidad también, profesor, que sucede muchas veces, que es que cuando las podemos ver en las salas comerciales, ¿no? Del cine del barrio, de los grandes complejos, estas pelis ya han recorrido festivales en otras partes de la Argentina o del mundo, y justamente las dos películas que te voy a mencionar tienen esta característica en común. La primera de estas pelis, que se estrenó a comienzos de enero, a mediados, mejor dicho, del mes, que es La Virgen de la Tosquera. No sé si te suena el título, porque proviene del ámbito literario. Justamente ahí está su nacimiento. Ilustranos, dale. Bueno, justamente esta película, La Virgen de la Tosquera, se trata de un largometraje que fusiona, principalmente atravesado por el terror, en su tinte más social quizás también, pero también con elementos de realismo mágico, con elementos de cine fantástico, y fusiona dos cuentos de una gran escritora argentina que es Mariana Enríquez, ¿sí? De su libro Los peligros de fumar en la cama, y los cuentos que se fusionan en este film son El Carrito y La Virgen de la Tosquera, que justamente es el que lleva el título del film. Es una película dirigida por Laura Casabé, que la recordarán de otros films del género como La valija de Benavides o como Los que vuelven. Y tiene el guión de Benjamín Neistat también. Son todos referentes dentro de nuestra industria nacional, ¿no? En este caso, la historia nos va a trasladar en el tiempo. Nos va a llevar a el estallido por la crisis económica y social del 2001 en nuestro país. Y ahí vamos a conocer a un grupo de adolescentes inicialmente, Natalia, que es la protagonista, y sus amigas. Y Natalia está enamorada de su amigo, Diego, ¿sí? Que forma parte de ese grupo de pares. Pero ¿qué sucede? Diego en ese momento también conoce a otra chica, ¿sí? Que se llama Silvia. Y él se empieza a enganchar también un poco con ella. Natalia ve esta situación y recurre a su abuela Rita, y ahí es donde se va a establecer una especie de conjuro hacia Diego y hacia Silvia. Y vamos a ver que en Natalia empiezan a suceder comportamientos misteriosos, enigmáticos, extraños, y vamos a ver también cómo decanta todo eso. Claro. La Tosquera, porque vos me vas a decir, sí, está en el título, justamente. Hay una virgen que está en ese espacio muy particular,
sobre todo en estos días de mucho calor, un terreno bastante especial, ¿no? Porque son estas lagunas artificiales, para quienes no las conozcan, pero muy peligrosas. Sí. Y bueno, estos jóvenes van a ir a pasar sus días ahí y van a suceder cosas extrañas. No vamos a spoilear demasiado para que puedan disfrutarlo. Pero bueno, hay una cuestión ahí, profesor, muy presente que tiene que ver con la idea, el concepto del amarre, ¿no? Sí, concretamente un hechizo a veces peligroso y que se puede volver en contra incluso. He escrito algunas cosas, incluso hay una historia sobre el amarre que ocurrió en serio, no es simplemente un invento del profesor Lewis Grabb, sino que le ocurrió a una persona que conozco y que pidió ayuda por esa situación. Algo más a destacar de esta película es cuando justamente más allá de esa cuestión que nos atemoriza o que tiene cierta cuestión fantástica en principio, podemos observar grandes dramas humanos y justamente creo que también eso es lo que permite la trascendencia de la película, más allá de destacar la dirección, las actuaciones, un elenco joven muy talentoso que lleva al frente la película, protagonizada por Dolores Oliverio y gran equipo. Más allá de destacar las áreas artísticas y técnicas, están estas temáticas, estas problemáticas que generan identificación en el público, ya sea desde los adolescentes de sentir la frustración, ¿no? El rechazo, el desamor, criarse o crecer en un país en crisis. Y después también está toda esta cuestión vinculada a estas historias que circulan en el imaginario popular, ¿sí? Estas leyendas urbanas. La cuestión barrial también está muy presente, ¿Qué tal? Bien. que nos toca tan de cerca. Entonces creo que todos estos temas son los que van a permitirle a uno decir, lo que hizo este personaje está mal, está bien, te genera contradicciones. Y eso me parece que es súper interesante, porque uno queda incómodo, y me encanta cuando eso sucede con una película, ¿no? Cuando te saca de la zona de confort y no sabes qué decir, ¿no? Te hacen pensar. Sí, y eso sucede, así que por eso recomendar La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé, es uno de los grandes estrenos nacionales de este año. Y la otra es El Susurro, que también viene de recorrer festivales, por ejemplo el Buenos Aires Rojo Sangre, el BARS, un clásico de nuestro país, donde le ha ido muy bien, también ha recibido reconocimientos, de esta peli que nos va a sumergir un poco en el universo del vampirismo. Y creo que hay una conexión con algo que sucedió aquí en este espacio. Sí, desde ya. Sí, tenemos unos cuantos relatos sobre el vampirismo. Y relatos que intentan, desde el punto de vista de lo científico, explicar ciertas cuestiones relacionadas con el hecho a nivel orgánico en particular, ¿no es cierto? Pero bueno, sin duda que hay algunas cuestiones que trascienden toda esa explicación y que bueno, que uno, según cómo lo enfoque también, le puede ir dando, digamos, una mayor importancia a lo orgánico y la explicación científica o al misterio de lo ignoto, de lo desconocido que está allí, de alguna forma acechando, Claro. ¿no es cierto? Porque el personaje del vampiro es un personaje que plantea justamente eso, una transición entre la vida y la muerte, que está muerto pero está vivo, y es un parásito en el fondo porque vive a costa de Exacto. sus víctimas. Estoy viendo acá la remerita. Ah, sí, la remera justamente corresponde al Susurro. Muy lindo. Que es esta película dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez, que es un director uruguayo que ya tiene un recorrido también dentro del género del terror. No dormirás, La Casa Muda, Virus 32, son algunos de sus largometrajes previos. Y vos recién nombrabas una palabra que es acecha, y se vincula también porque los productores de esta película también han producido Cuando acecha la maldad, Bueno. ese film icónico de nuestro querido Demián Rugna, Muy bien, Demián, sí. que bueno, ha sido un éxito a nivel nacional e internacional, esa película para el género. Y justamente en El Susurro, el vampirismo es un poco el disparador, porque ¿qué sucede? Nos vamos a centrar en dos jóvenes, dos hermanos, ¿sí? Lucía y su hermano menor Adrián, que ellos están escapando, ¿sí? De cierto mandato familiar vinculado al vampirismo, ¿sí? Están intentando salir de eso que puede llegar a suceder en sus vidas. Van a una casa en el medio del bosque, aislada, que en principio parece ser un refugio,
pero vuelvo a la palabra que dije recién, en principio, porque justamente sus vecinos van a estar involucrados en un cine muy particular y bastante cuestionable, porque ni siquiera lo tendríamos que llamar cine, ¿no? Digo, es algo que sucede que está vinculado a ciertos crímenes reales con circulación hacia el entretenimiento, pero que va a poner en peligro a estos hermanos, ¿sí? Así como también a otras víctimas que previamente se enfrentan a esta cuestión. Entonces, ellos tienen dos peligros en principio. Uno vinculado a ese mandato familiar, vinculado al vampirismo, y otro a estos vecinos con estas cintas, ¿sí? Que son muy peligrosas. Entonces tienen que escapar. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de este largometraje. Esta película también tiene un gran elenco, ¿sí? Entre ellos tiene a Marcelo Michinauts, que es el niño que también había actuado en Cuando acecha la maldad dentro de la familia. Luciano Cáceres, encarnando a este padre vampiro. Así que El Susurro es el otro estreno que también tiene un lindo recorrido dentro de las pantallas. Excelente recomendación. O sea, nos ha dado un panorama absolutamente maravilloso. No tengo más que agradecerte que hayas venido, que nos hayas ilustrado en todo esto. Quedan las puertas abiertas para que vengas a vernos cuando quieras. O bueno, o a desentrañar algún misterio paranormal también. Ante una necesidad, totalmente. Ante una necesidad. Ahí estaré. Estás ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, están buenas las recomendaciones de las pelis. La verdad que sí. ¿A Tito, profesor? Primero yo también personalmente le quiero agradecer mucho a Matías González. Sí. Creo que Tito quiere ir a ver la del vampiro, la del vampirismo. ¿Qué le pasa a Tito, profesor? Está muy... Tito, yo no sé, pero sospecho, no sé si anda medio enamorado o algo por el estilo, porque está teniendo actitudes un tanto extrañas. Está raro, ¿no es cierto? Sí. Y más adelante haremos algunos comentarios. ¿Usted sabe algo entonces? Sí, pero no puedo decir. Bueno. Me está fogoneando todos los días, que quiere que invite a cierta dama y yo todavía me resisto porque no sé qué es lo que pretende y me va a hacer quedar mal y me da vergüenza. Y sí, si anda enamorado puede llegar a perder la cabeza. No sé si está enamorado, pero yo tengo mis sospechas. Por lo tanto, quiero ser cuidadoso, pero ya va a haber sorpresitas, así que ya se van a enterar muy pronto, muy pronto. Probablemente ya el viernes que viene. Como María Antonieta. Va a haber anuncios. Espero que no con María Antonieta, porque esa pobrecita no terminó nada bien. No, para nada. Pero bueno. Pero claro, dice, pierde la cabeza fácil. Bueno, antes perdió el cuerpo, esperemos que ahora no pierda la cabeza, lo único que falta, profesor. Y bueno. Sería el colmo. Ya perdió el cuerpo, y ahora si pierde la cabeza estamos complicadísimos. ¿Tendrá algún reemplazo? A todo esto, ¿me parece a mí o ya es hora, profesor? Sí, Dunkel. Ya es hora, ya es tiempo de irnos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y serán tenebrosas noches hasta la próxima semana. Tenebrosas noches.